¿Sabías que el hombre que perseguía a los cristianos se convirtió en el mayor defensor del cristianismo? La historia del apóstol Pablo es una de las más poderosas y transformadoras de toda la Biblia. Desde Saulo de Tarso, el enemigo de la fe, hasta Pablo, el mensajero incansable de Cristo, su camino es la prueba de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿A qué desafío se enfrentó y cómo cambió el destino de miles de personas en todo el mundo? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y descubre cómo la vida de Pablo puede transformar la tuya también. Saulo nació en la ciudad de Tarso, situada en la región de Cilicia, en el sudeste de Asia Menor, actual Turquía. Esta ciudad fue una importante metrópoli cultural y comercial del Imperio Romano, conocida por su dinamismo y el alto nivel educativo de sus ciudadanos. Tarso era el hogar de una rica mezcla de culturas griega, romana y judía, lo que le proporcionó a Saulo una base única desde la cual desarrollar una cosmovisión amplia pero profundamente arraigada en las tradiciones judías. Como ciudadano romano por nacimiento, Saúl tenía privilegios que le daban acceso a una educación de calidad y derechos legales inusuales para muchos judíos en esa época. Sin embargo, su identidad principal era la de fariseo, miembro de uno de los grupos más celosos dentro del judaísmo. Era un profundo conocedor de la ley mosaica y estudió con el renombrado maestro Gamaliel, una de las figuras más respetadas entre los judíos. Esta formación convirtió a Saúl en un apasionado defensor de la tradición judía y de la Torá. Su dedicación al judaísmo lo convirtió en un acérrimo oponente de los seguidores de Jesús, a quienes veía como una amenaza a la pureza de la fe de sus antepasados. Se distinguió por ser un implacable perseguidor de la naciente comunidad cristiana, aprobando y participando en actos como la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Para Saúl, el celo por la ley era lo que definía su vida. Creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios al luchar contra el cristianismo, algo que más tarde describiría como una fase de ceguera espiritual. Esta ferviente defensa de sus creencias sería crucial para dar forma a su trayectoria, incluso cuando se transformó de perseguidor a proclamador de la fe contra la que una vez luchó. El camino a Damasco marcó un punto de inflexión en la vida de Saulo, un momento tan transformador que nunca volvería a ser el mismo hombre. Impulsado por su celo religioso, Saulo salió de Jerusalén con el propósito de perseguir y arrestar a los cristianos en Damasco, una ciudad importante en ese momento. Había obtenido cartas de las autoridades judías que le daban permiso para actuar contra los seguidores de El Camino, como se conocía a los primeros cristianos. Mientras viajaba, sucedió algo extraordinario. Hacia el mediodía, una luz brillante, más fuerte que el sol, lo envolvió de repente. Cayó al suelo, cegado por la intensidad de la luz, y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y asustado, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue sorprendente: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer». Este encuentro sobrenatural dejó a Saúl profundamente conmocionado. La luz no solo cegó sus ojos, sino que también reveló la ceguera espiritual que había dominado su vida hasta ese momento. Durante 3 días permaneció sin visión, ayunando y orando en completo silencio. Aquel episodio representó un enfrentamiento directo entre Saulo y Jesús, el Señor a quien hasta entonces había rechazado. En lugar de destrucción, Jesús ofreció redención, dándole a Saulo una nueva misión. Esta experiencia en el camino a Damasco fue el comienzo de su transformación, no solo como individuo, sino como instrumento divino para alcanzar al mundo con el Evangelio. Después del encuentro que cambió su vida en el camino a Damasco, Saulo fue guiado hacia la ciudad por sus compañeros, quienes también estaban perplejos por lo que había sucedido. Llegó a Damasco sin ver, en un estado de total dependencia. La ciudad parecía lejos de su objetivo inicial, pero fue allí donde comenzaría el viaje que cambiaría su vida y la historia del cristianismo. En ese momento, Dios envió a Ananías, un discípulo de Jesús, a buscar a Saulo. Cuando Ananías entró en la casa donde estaba Saulo, se acercó a él, le puso las manos sobre los ojos, y al instante Saulo recibió la vista. Este milagro no fue solo físico, sino también espiritual.
Saulo fue bautizado y en ese momento se convirtió en un hombre nuevo, identificado ahora ya no como Saulo el perseguidor, sino como Pablo el apóstol de Cristo. La conversión de Pablo no fue instantánea en términos de comprensión, sino que inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Este repentino cambio de actitud causó gran asombro entre los cristianos e incluso entre los judíos, que lo veían como un traidor. Muchos se preguntaron cómo un hombre tan ferviente en su fe judía podía ahora ser tan ferviente en su fe cristiana. En los primeros días de su conversión, Pablo enfrentó persecución y desconfianza, pero su pasión y fe inquebrantable lo llevaron a convertirse en un firme defensor del Evangelio. Comenzó a aprender de los apóstoles en Jerusalén y a crecer espiritualmente más fuerte. Su vida como cristiano apenas comenzaba y se estaban sentando las bases de lo que sería su inmensa contribución a la Iglesia. Los viajes misioneros de Pablo representan un hito fundamental en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea. Con una pasión ardiente por compartir el Evangelio, Pablo se embarcó en 3 grandes viajes que lo llevarían a través del Imperio Romano, fundando iglesias y edificando la fe de muchos cristianos. El primer viaje misionero de Pablo, con Bernabé y Juan Marcos, comenzó en Antioquía, Siria. Navegaron hasta la isla de Chipre y luego continuaron hacia el interior de Asia Menor, la actual Turquía. Durante este viaje, Pablo y Bernabé enfrentaron resistencia y persecución, pero también fueron testigos de milagros y conversiones. En ciudades como Pisidia, Antioquía, Iconio y Listra, Pablo predicó en las sinagogas, atrayendo tanto a seguidores como a opositores. El viaje finalizó con el regreso a Antioquía, donde informaron sobre el progreso de la misión. El segundo viaje, más ambicioso, llevó a Pablo y Silas a la región de Macedonia, vía Grecia, y estuvo marcado por nuevas fundaciones de iglesias. La famosa visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda fue un hito en este viaje, que los llevó a Filipos, donde Pablo fundó la primera iglesia europea. Luego pasaron por Tesalónica, Berea y Atenas, donde Pablo enfrentó una fuerte oposición intelectual, especialmente en la ciudad de Atenas, donde se enfrentó a los filósofos en el Areópago. El viaje culminó en Corinto, donde Pablo permaneció durante 1 año y medio, estableciendo una de las iglesias más influyentes. El tercer viaje de Pablo fue el más largo y el más impactante. Visitó nuevamente las ciudades de Asia Menor y pasó un largo periodo en Éfeso, donde realizó milagros y predicó intensamente, pero también enfrentó una fuerte resistencia por parte de los maestros de la religión pagana. Su misión en Éfeso fue crucial para la difusión del cristianismo y pasó casi 3 años allí. Desde allí, Pablo viajó a Macedonia y Grecia, pasando por ciudades como Filipos, Tesalónica y Corinto. Su última parada fue Jerusalén, donde le esperaban graves peligros. Estos viajes no solo difundieron el cristianismo a diversas partes del Imperio Romano, sino que también consolidaron la posición de Pablo como líder de la iglesia primitiva. Enfrentó persecución, naufragios y encarcelamientos, pero su dedicación a la misión fue inquebrantable. Las comunidades cristianas que fundó continuaron floreciendo y expandiéndose, dejando un legado duradero que sobreviviría a sus viajes físicos. Una de las mayores contribuciones de Pablo al cristianismo no vino solo a través de sus viajes misioneros, sino también a través de las cartas que escribió a diversas iglesias e individuos. Estas epístolas, muchas de las cuales fueron escritas mientras estaba en prisión, forman parte fundamental del Nuevo Testamento y continúan dando forma a la teología cristiana hasta el día de hoy. Las cartas de Pablo abordan una variedad de temas, pero se destacan algunos asuntos centrales. La justificación por la fe es una de las principales enseñanzas de Pablo. En su carta a los romanos, enfatiza que la salvación no se logra por medio de buenas obras o de guardar la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Él presenta la gracia de Dios como un don gratuito disponible para todos, independientemente de su origen o estatus social. Este mensaje liberador fue un pilar para definir la fe cristiana como una relación personal con Dios, no un sistema de reglas rígidas. Otro énfasis importante en las cartas de Pablo está en el cuerpo de Cristo. Describe la Iglesia como un cuerpo compuesto de muchos miembros, cada uno con una función única y esencial para el bienestar de la comunidad. Para Pablo, la Iglesia no era solo un lugar de culto,
sino una comunidad viva, que vivía el amor y la unidad en Cristo. También abordó temas de moral y conducta cristiana, animando a los creyentes a vivir en santidad y amor, reflejando los valores del reino de Dios en sus acciones diarias. Pablo también escribió para combatir las herejías y las divisiones dentro de las iglesias que había fundado. En sus cartas, como 1 Corintios, abordó cuestiones prácticas como la división entre los creyentes, problemas relacionados con la moralidad e incluso cuestiones sobre la resurrección de los muertos. Su autoridad apostólica era clara y no dudaba en corregir conductas que dañaban la unidad y el testimonio de la Iglesia. Además, Pablo exhortó a los cristianos a vivir con esperanza y perseverancia, especialmente frente a la adversidad. Su carta a los Filipenses, por ejemplo, está llena de exhortaciones sobre la alegría en Cristo independientemente de las circunstancias y la importancia de mantener la paz y el amor entre los hermanos. También habló de la gracia abundante que él mismo había experimentado en su vida, pasando de perseguidor a apóstol, y animó a los cristianos a experimentar esa gracia en sus propias vidas. Estas cartas no solo transmitían enseñanzas teológicas profundas, sino que también proporcionaban una guía práctica para los cristianos de su época, gran parte de la cual sigue siendo relevante para los cristianos de hoy. A través de ellos, Pablo pudo sostener y fortalecer las comunidades cristianas a distancia, incluso cuando no estaba físicamente presente. Aunque Pablo se dedicó fervientemente a predicar el Evangelio, sus acciones no pasaron desapercibidas para los líderes judíos que vieron en él una gran amenaza a la ortodoxia religiosa. Su mensaje de que Jesús era el Mesías prometido y su insistencia en que la salvación era por fe y no por obediencia a la ley despertaron la ira de muchos fariseos y saduceos. Esto dio lugar a una serie de enfrentamientos, persecuciones y, finalmente, el arresto de Pablo. En varias de las ciudades que visitó, Pablo encontró una fuerte resistencia por parte de los judíos, especialmente de aquellos que aún no habían aceptado a Jesús como el Mesías. En algunas de estas ciudades fue expulsado de las sinagogas o atacado por muebles que querían silenciarlo. En otros, los líderes judíos conspiraron para matarlo, acusándolo de ser un agitador y de corromper la fe judía con su predicación de la gracia y la resurrección. La hostilidad aumentó cuando Pablo comenzó a predicar a los gentiles, no judíos, lo que fue visto como una amenaza a la identidad judía. El arresto de Pablo no fue un acontecimiento único, sino una serie de incidentes a lo largo de sus viajes misioneros. En Jerusalén, fue arrestado tras ser acusado falsamente de profanar el templo al llevar gentiles a zonas restringidas del lugar santo. Esta acusación provocó un violento alboroto y Pablo fue puesto bajo custodia para proteger su vida. Durante el proceso judicial, Pablo fue acusado de ser un incitador y de predicar contra la ley y las costumbres judías. Durante el juicio, utilizó su ciudadanía romana para evitar un juicio en Jerusalén, donde su vida habría estado en riesgo, y apeló al emperador romano, llevando su caso a Roma. Esta decisión fue un punto de inflexión, ya que sabía que al hacer esta apelación no solo enfrentaría un largo viaje a la capital del imperio, sino también la posibilidad de enfrentar la pena de muerte. Aún así, Pablo sabía que esto era parte del plan divino para él, alcanzar a los gentiles y continuar su misión. En Roma, Pablo fue arrestado nuevamente, pero mantuvo su fe inquebrantable. Incluso mientras estaba encarcelado, continuó escribiendo cartas, predicando y haciendo discípulos. Sabía que su encarcelamiento no era un obstáculo para el mensaje de Cristo, sino una oportunidad para seguir testificando ante gobernantes y líderes. El apóstol hizo de su prisión una plataforma de evangelización, donde miles escucharon el Evangelio, incluidos los de la Guardia Imperial Romana. El arresto de Pablo fue un hito en la historia del cristianismo. No solo demostró su valentía y dedicación, sino que también mostró cómo la persecución y los desafíos podían transformarse en una oportunidad para el crecimiento de la fe y el avance del Evangelio. El impacto de Pablo en el cristianismo es inconmensurable. Después de décadas de trabajo misionero, viajes, escritos y persecución, dejó un legado que no solo definió el cristianismo primitivo sino que también formó la base de la fe cristiana en todo el mundo. Su vida y sus enseñanzas todavía resuenan profundamente entre los cristianos, y su influencia se puede ver en muchos aspectos de la teología y la práctica cristianas. Pablo fue uno de los más grandes teólogos de la Iglesia primitiva.
Abordó cuestiones complejas sobre la salvación, la naturaleza de Cristo, la justificación por la fe y el papel de la ley, que se convirtió en la columna vertebral de la teología cristiana. Su énfasis en la gracia como el único camino a la salvación trajo libertad espiritual a los creyentes, desafiando la visión de que la observancia de las leyes judías era necesaria para la salvación. Su carta a los romanos, por ejemplo, describe claramente la doctrina de la justificación por la fe, influyendo en generaciones de cristianos y volviéndose fundamental para la Reforma protestante siglos después. Además de sus aportaciones teológicas, Pablo fue crucial en la expansión de la Iglesia cristiana. No solo fundó varias comunidades cristianas a lo largo de sus viajes, sino que también ayudó a definir la estructura organizativa de la Iglesia. Estableció líderes en cada comunidad y alentó la enseñanza y la construcción de la fe. Sus cartas siguen siendo una fuente vital de instrucción para la vida cristiana y el papel de la Iglesia en el mundo. La Iglesia católica, las iglesias ortodoxas y las iglesias protestantes reconocen el profundo impacto de Pablo en la formación de la doctrina cristiana. El legado de Pablo también es visible en su ejemplo de perseverancia frente a la adversidad. Enfrentó innumerables persecuciones, encarcelamientos y penurias, pero nunca abandonó su misión. Su vida es un poderoso testimonio de cómo se puede mantener la fe incluso en las circunstancias más difíciles. Pablo se convirtió en un modelo de confianza en Dios sin importar los desafíos que enfrentara. El impacto de Pablo trasciende la historia de la Iglesia y todavía está presente en muchas esferas del mundo moderno. Sus escritos no solo influyeron en la Iglesia, sino también en el pensamiento occidental. Sus cartas abordan cuestiones universales sobre la relación entre los individuos y la comunidad, el valor de la gracia y el perdón y el papel de la fe en las dificultades de la vida. Además, su defensa de la igualdad en Cristo, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, ha sido un fundamento para los movimientos de justicia social e igualdad. A través de sus viajes, sus cartas y su ejemplo, Pablo desempeñó un papel incomparable en la difusión del cristianismo y el establecimiento de sus fundamentos doctrinales. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, y su vida es un testimonio de la transformación radical que ocurre cuando alguien se encuentra con la gracia de Cristo. La vida y el ministerio de Pablo son un testimonio profundo de la transformación que puede ocurrir cuando una persona se entrega completamente a la fe y a la misión que Dios le ha confiado. Saulo de Tarso, un implacable perseguidor de los cristianos, se convirtió en el mayor defensor del cristianismo, llevando el mensaje de Jesucristo al mundo gentil y sentando las bases para muchas de las doctrinas cristianas que todavía dan forma a la Iglesia hoy. Su camino, marcado por momentos de gran adversidad, como encarcelamientos, naufragios y persecuciones, es un claro ejemplo de perseverancia y fe inquebrantable. Pablo nunca abandonó su misión, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Su legado está presente no solo en las iglesias que fundó y en las cartas que escribió, sino también en el modo en que vivió su vida, con valentía, pasión y absoluta confianza en la gracia de Dios. Hoy, al reflexionar sobre la vida de Pablo, se nos desafía a vivir con la misma intensidad de fe y dedicación en nuestro propio camino cristiano. El apóstol Pablo sigue siendo una inspiración, mostrándonos que no importa de dónde venimos o cuán grande sea nuestro pasado, podemos ser transformados por la gracia de Dios y llamados a un propósito mayor. Nos enseña que a través de la fe podemos superar cualquier obstáculo y cumplir la misión que Dios tiene para nosotros, compartiendo su mensaje de amor, gracia y salvación con el mundo. El legado de Pablo no es solo histórico o teológico, sino una práctica viva que resuena hasta el día de hoy, desafiando a todos los cristianos a vivir con propósito, perseverancia y fe. Al reflexionar sobre su vida, estamos llamados a preguntarnos, ¿cómo podemos vivir nuestra fe con el mismo coraje y dedicación que Pablo? Su ejemplo sigue iluminando nuestro camino, invitándonos a vivir con pasión y a compartir el Evangelio de Cristo con el mundo. ¿Sabías que el hombre que perseguía a los cristianos se convirtió en el mayor defensor del cristianismo? La historia del apóstol Pablo es una de las el viaje más poderoso y transformador de toda la Biblia. Desde Saulo de Tarso, el enemigo de la fe, hasta Pablo, el mensajero incansable de Cristo, es una prueba de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Pero, ¿cómo sucedió esto?
¿A qué desafío se enfrentó y cómo cambió el destino de miles de personas en todo el mundo? Quédate conmigo hasta el final de este video y descubre cómo la vida de Paul puede transformar la tuya también.